Muy buenos días, somos la tríada número 6, conformada por Freisy Santos y Angie Paula de los Santos, y quien les habla, Freisy Santos. Y hoy le vamos a estar presentando el tema sobre los vasallos, siervos de la gleba y caballeros. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes fueron? Durante la Edad Media, la sociedad europea se organizaba bajo el sistema feudal, en el cual cada grupo social tenía diferentes funciones muy definidas que garantizaban el orden y la supervivencia. Pues en este contexto, los vasallos, los siervos de la gleba y caballeros desempeñaban papeles muy fundamentales. Los primeros como nobles dependientes de un señor, los segundos como campesinos ligados a la tierra y los terceros como guerreros que protegían los territorios. Esta nos ayudará a conocer las características para entender mejor cómo funciona la vida política, económica y social en este periodo histórico. Muy buenas tardes, mi nombre es Freisy Santos y hoy hablaré sobre los vasallos en la Edad Media, un concepto clave para entender cómo funcionaba la sociedad feudal. Pero primero es necesario definir qué fue el vasallaje. El vasallaje era un vínculo de lealtad y servicio entre un señor feudal y una persona llamada vasallo. Este sistema organizaba la vida política, económica y social de la Europa medieval. Los vasallos se comprometían a servir a su señor a cambio de protección y ciertos beneficios, especialmente tierras llamadas feudos. Bien, el vasallo se comprometía a prestar apoyo militar cuando se le requería, aconsejar al señor en decisiones importantes y cumplir obligaciones económicas, como entregar parte de sus cosechas o productos. A cambio, el señor le garantizaba protección, justicia dentro de sus dominios y acceso a tierras para trabajar o gobernar. Bien, este vínculo se formalizaba mediante un acto llamado homagium, donde el vasallo juraba fidelidad y lealtad al señor y recibía un feudo en señal de reconocimiento. Así, la relación era recíproca, implicaba obligaciones para el vasallo y responsabilidades del señor hacia él. Los vasallos podían ser nobles, caballeros o incluso algunos campesinos con cierta relevancia, dependiendo del poder del señor y de la región. Esta estructura fortaleció la sociedad feudal porque permitía que el poder se organizara de manera jerárquica y territorial, asegurando control, defensa y producción dentro del feudo. Como conclusión, los vasallos eran piezas fundamentales en la Edad Media. Su lealtad y servicios sostenían el sistema feudal, mientras que los señores ofrecían protección y tierras. Comprender su papel nos ayuda a entender cómo se distribuían el poder y los recursos en esa época y cómo la vida social estaba estructurada alrededor de la relación entre señor y vasallo. Gracias. Bien, ahora continuamos con los siervos de la gleba. Estos no eran más que campesinos que existieron principalmente durante la Edad Media en Europa y que estaban vinculados de una manera obligatoria a una tierra específica, conocida como la gleba. Estos campesinos no eran completamente libres, ya que su destino estaba ligado al territorio que trabajaban. No podían abandonar la tierra sin el permiso del señor feudal. Su labor consistía básicamente en cultivar los campos, cuidar los animales y realizar trabajos adicionales en beneficio del señor feudal, quien a cambio les ofrecía protección y el derecho a vivir en la tierra. Este sistema formaba parte del feudalismo,
donde la sociedad estaba organizada jerárquicamente y los siervos eran la base de producción agrícola. A diferencia de los esclavos, los siervos de la gleba tenían algunos derechos limitados, como por ejemplo el derecho a poseer pequeñas parcelas para su subsistencia, pero seguían sujetos a estos tributos y obligaciones impuestas por el señor feudal. Su vida estaba marcada por duras jornadas de trabajo, dependencia económica y escasas oportunidades de movilidad social. Este sistema perduró durante varios siglos y aunque comenzó a desaparecer con el tiempo debido a cambios económicos, políticos y sociales, dejó una huella importante en la estructura social y económica en la Europa medieval. En cuanto a las características, los siervos de la gleba eran campesinos que estaban ligados a la tierra que trabajaban. Esto significa que no podían abandonar libremente el lugar donde vivían. Si el señor feudal vendía o cedía el feudo, los siervos pasaban automáticamente al nuevo dueño, manteniendo así su obligación de trabajar y servir al señor. Su vida estaba marcada por la dependencia del feudal y aunque podían cultivar pequeñas parcelas para su propio sustento, su libertad estaba muy limitada. Además, tenían varias obligaciones que debían cumplir. Realizaban corveas, que eran jornadas de trabajo gratuito en las tierras del señor, incluyendo labores en los campos, molinos, castillos y caminos. También estaban sujetos a rentas e impuestos, entregando parte de su cosecha como trigo, vino u hortalizas, o pagando en dinero si era necesario. Estas responsabilidades aseguraban la riqueza del señor feudal y definían la rutina diaria de los siervos, quienes vivían bajo su sistema estrictamente jerárquico que caracterizó gran parte de la Edad Media. ¿Qué papel jugaban en la política, la economía y la religión? En cuanto a la política, aunque los siervos no tenían participación política, esto muestra lo injusto y limitado que del sistema feudal. La concentración del poder en los señores impedía cualquier posibilidad de autonomía o representación para quienes trabajaban la tierra. Yo considero que este control absoluto reforzaba la dependencia y la desigualdad social. Por su parte, en la economía, los siervos eran la base económica del feudo y sin su trabajo, pues la sociedad feudal no habría sobrevivido. Desde un punto de vista actual, se puede considerar que su esfuerzo era explotado, ya que producían riqueza que beneficiaba principalmente a los señores, mientras su vida seguía siendo de subsistencia. Esto refleja una economía muy desigual y centrada en el poder de unos pocos. Y finalmente, en la religión, esto le daba cierto sentido de protección y comunidad, pero también legitimaba la autoridad del señor feudal. Reforzando la religión, podían ser usada como una herramienta de control social, aunque también ofrecía consuelo espiritual y un marco moral para su vida cotidiana. Bueno, continuamos hablando con lo que son los caballeros. Estos existieron principalmente durante la época del feudalismo. Su figura surgió con el desarrollo de las monarquías feudales y las constantes guerras. Durante esta, la cruzada, donde jugó un papel fundamental. Los caballeros eran guerreros a caballos que servían al señor feudal, protegiendo sus tierras y a los campesinos a cambio de beneficios o tierras. Dentro de la característica de los caballeros se encuentra lo que es la clase social. Eran nobles o hijos de nobles, vivían en castillos o tierras otorgadas por su señor, tenían un entrenamiento que comenzaban como pajes a los 7 años, luego
escuderos a los 14 años y finalmente armados caballeros a los 27 años, a los 21 años. Tenían un código de caballería, que eso era la lealtad, valentía, la justicia, la cortesía, el respeto a las damas y la protección de los caballeros. También su función era entrenados para combatir a caballo y proteger los territorios de su señor feudal. Estos vivían bajo el código de la caballería, donde los nobles, además de lidiar en guerras y cruzadas. Dentro de los instrumentos que utilizaban estaba lo que eran las armaduras de metal, los escudos, su arma principal, la espada, la lanza y los caballos, que eran fundamental para su movilidad. Para concluir, los caballeros, los siervos de la glebas y los vasallos representaban figuras fundamentales dentro de la organización social, la economía y la política del feudalismo. Cada uno desempeñaba un rol específico. Los vasallos mantenían relaciones en fidelidad con sus señores a cambio de protección y tierra. Los siervos de la gleba constituían la base productiva del sistema ligado a las tierras y obligaciones a trabajar para sostener la economía feudal, mientras que los caballeros encarnaban la defensa militar y el código de honor propios de la época. Por aquí tenemos lo que son nuestras referencias bibliográficas y eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.